El grabado en la casa. Los amantes del terror frecuentan los lugares misteriosos y remotos. Para ellos son las catacumbas de Ptolomeo y los labrados mausoleos de tantos y tantos mundos de pesadilla. A la luz de la luna escalan las torres de los ruinosos castillos de Rin y tropiezan una y otra vez por las oscuras escalinatas cubiertas de telarañas bajo las desperdigadas piedras de olivos de olvidadas ciudades de Asia. El bosque encantado y la desolada montaña son sus santuarios y merodean en torno a los siniestros monolitos que se rigen en despobladas islas. Pero el indiscutible epicúreo de lo terrible, aquel para quien un nuevo estremecimiento de inconmensurable horror presenta el objetivo principal y la justificación de toda una existencia, aprecia por encima de todas las antiguas y solitarias granjas que se levantan entre los bosques de Nueva Inglaterra, pues es en esta región donde mejor se armonizan los sombríos elementos de fuerza, soledad, fantasía e ignorancia, hasta constituir la máxima expresión de lo tétrico. El paisaje más espantoso es aquel en que pueden verse a gran distancia de los caminos transitados, casitas de madera sin pintar, generalmente agazapadas bajo alguna ladera húmeda y cubierta de hierbas o recostadas en algún rocoso macizo de dimensiones gigantescas. Durante 200 años e incluso desde mucho antes han estado recostadas agazapadas en aquellos parajes mientras las enredaderas reptaban por el suelo y los árboles aumentaban de grosor y se multiplican van por doquier. Hoy las casas están prácticamente ocultas entre incontenibles frondosidades de vegetación y mortajas de sombra, pero las ventanas de pequeña hoja continúan observando fijamente como si parpadearan en medio de un estupor letal que detuviera la locura a la vez que disipara el recuerdo de las cosas inenarrables. En tales casas han habitado generaciones de las más extrañas gentes que hayan podido poblar la tierra, subyugados por creencias lóbregas y fanáticas que les llevaron a apartarse de sus congéneres. Sus antepasados buscaron la libertad en la soledad de los yernos. Allí, los vástagos de una raza conquistadora crecieron en libertad, sin embargo, de las limitaciones impuestas por los representantes de su especie, pero en patético servilismo se entregaron por completo al culto de los siniestros fantasmas producto de su imaginación, separados de los avances de la civilización. Toda la fuerza de estos puritanos se orientó por canales autóctonos y en su aislamiento morboso, autorrepresión y lucha por la vida en medio de una inclemente naturaleza terminaron adquiriendo sombríos y subrepticios rasgos de los prehistóricos abismos de una sufrida descendencia septentrional, prácticas por necesidad y austeras por convicción. Tales gentes no encontraban sacrificio en sus pecados, cometieron errores como cualquier otro mortal, se veían obligados por su estricto código a tratar de encubrirlos por encima de todo, hasta el punto de discernir cada vez menos lo que encubrían. Solo las silenciosas, somnolientas y conspicuas casas de apartadas, frondosas y comarcas pueden revelar lo que desde tiempos remotos permanece oculto, pero poco dispuestas como están a desperezarse de la somnolencia que las ayuda a olvidar. Raramente se muestran comunicativas. A veces uno piensa que lo más prudente sería demoler estas casas, pues dan la impresión de soñar con harta frecuencia. Fue precisamente a uno de estos edificios desvencijados por el paso de los años en donde me vi obligado a encaminarme una tarde de noviembre de 1896, como consecuencia de una lluvia tan copiosa y destemplada que hacía preferible cualquier refugio a tener que sufrir sus efectos. Llevaba viajando algún tiempo por la comarca del Valle de Miskatonic en busca de ciertos datos genealógicos y dada la remota, descarriada y problemática naturaleza de mi recorrido, había juzgado acertado recurrir a una bicicleta a pesar de lo avanzado de la temporada. En cierto momento de mi travesía me encontré en un camino aparentemente abandonado que había tomado creyéndolo el atajo más corto para llegar a Arkham.
Cuando me vio sorprendido por la tormenta en un punto apartado de todo núcleo habitado, enfrentando a la situación de que no me quedaba otro refugio que aquel destartalado y desapacible edificio de madera cuyas empañadas ventanas parecían parpadear entre dos grandes olmos de hojas caídas que había casi al pie de una rocosa montaña, aun cuando estaba aún tanto lejos de lo que quedaba de una antigua carretera. No por eso la casa me impresionó menos favorablemente desde el momento mismo en que la divisé. Los cimientos que se mantienen íntegros en buen estado no se quedan mirando con tan intaimada y pertinaz expresión a los viajeros que aciertan a pasar delante de él, y en mis investigaciones genealógicas había encontrado leyendas con un siglo de antigüedad que me predisponían de entrada contra lugares como aquel, pero la fuerza de la naturaleza era tal que tuve que dejar a un lado mis escrúpulos, y no dudé ni un instante en dirigir mi bicicleta hacia la pendiente cubierta de maleza hasta llegar a la cerrada puerta que de pronto me parecía tan sugestiva y cómplice. Pronto pensé que se trataba de una casa abandonada, pero a medida que se acercaba a ella perdía terreno mi suposición, pues aunque los senderos rebosaban de maleza, parecían conservar sus rasgos demasiado bien como para hacer pensar que en un total abandonado, así que en lugar de intentar abrir sin más, llamé a la puerta, al tiempo que no se apoderaba de mí una ansiedad que resultaba difícil de explicar, mientras aguardaba en la toca accidentalmente cubierta de musgo que hacía las veces de escalón de entrada. Eché un vistazo a las ventanas y bastidores del montante que había encima de mí, y advertí que aunque viejos, chirriantes y casi opacos por la arena que los cubría, no estaban rotos. El edificio pues debía estar habitado, a pesar del aislamiento y del estado general del abandono en que se encontraba. Con todo, mis golpes no produjeron la menor respuesta, así que tras repetir la llamada traté de abrir el herrumbroso picaporte y comprobé que la puerta estaba desatrancada. En el interior había un pequeño vestíbulo de cuyas paredes se estaba cayendo el yeso. A través de la puerta se filtraba un olor ligero pero particularmente insoportable. Ingresé sin soltar la bicicleta y cerré la puerta tras de mí. Al frente mío había una estrecha escalera flanqueada por una pequeña puerta que seguramente debía conducir al sótano, mientras que a la izquierda a la derecha se veía sendas puertas cerradas que llevaba a otras tantas habitaciones de la planta baja. Tras apoyar mi bicicleta contra la pared, abrí la puerta situada a la izquierda e ingresé en una pequeña cámara de techo bajo en la que apenas entraba luz a través de sus dos polvorientas ventanas, y estaba amueblada con la mayor miseria y primitivismo imaginables. Daba la impresión de tratarse de una sala de estar, pues había una mesa, varias sillas y una inmensa chimenea sobre cuya repisa hacía tic-tac un antiguo reloj, y apenas había unos cuantos libros y papeles. En la oscuridad imperante difícilmente podía distinguir los títulos. Lo que más me interesaba de aquel lugar era el aire arcaizante perceptible en cualquier detalle, por mínimo que fuese. En la mayoría de las casas de la comarca había encontrado abundantes reliquias del pasado, pero en esta la antigüedad era sorprendente y total. En toda la habitación lo logré. No logré encontrar un solo artículo de fecha indudablemente postrevolucionario. Si el mobiliario no hubiese sido tan humilde, aquel lugar habría constituido el paraíso de una coleccionista. Mi antipatía, suscitada en un principio por el desolado exterior de la casa, fue un aumento a medida que recorría con la mirada con tan singular vivienda. No sabría decir qué era exactamente lo que me inspiraba temor o detestaba de aquella casa, pero había algo en aquella atmósfera que me recordaba una fragancia de épocas licenciosas, de ignominiosa brutalidad y de secretos que era mejor relegar al olvido. No tenía ganas de sentarme, así que me puse a dar vueltas y a examinar de cerca los objetos que había advertido al entrar. El primer objeto que atrajo mi curiosidad fue un libro de tamaño medio que había sobre la mesa y presentaba tan prehistórico aspecto que me sorprendió de verlo fuera de un museo o biblioteca. Estaba encuadernado en cuero con guarniciones de metal y se encontraba en excelente estado de conservación. No resultaba nada corriente encontrar semejante volumen en tan humilde vivienda. Mi asombro aún fue mayor cuando lo abrí por la primera página, pues resultó ser nada menos que la descripción de Pigafetta, de la región del Congo, escrita en latín a partir de las observaciones recogidas en el marinero Lope e impresa en Frankfurt en 1898. Había oído hablar en repetidas ocasiones de aquella obra, con sus curiosas ilustraciones, obra de los hermanos de Brie, y por unos momentos me olvidé
mientras hojeaba las páginas de la incomodidad que sentía. Los grabados eran sumamente interesantes, inspirados en la imaginación y sin preocuparse por respetar la exactitud de las descripciones de ellos. En ellos se representaba a los negros con piel blanca y rasgos caucásicos. Habría estado hojeando el libro durante un buen rato, de no ser por una circunstancia absolutamente trivial que irritó mis exasperados nervios y revivó la sensación de desasosiego que me irrumpía. Lo que me fastidiaba era simplemente que, quisiera o no, el volumen se abría siempre por la lámina X2, que representaba con estremecedor detalle una carnicería en los caníbales anziques. Experimenté cierta vergüenza ante mi susceptibilidad por tan mínimo detalle, pero lo cierto es que no me agradaba nada ver aquel grabado, sobre todo en la relación con ciertos pasajes ascentes descriptivos de la gastronomía asiqueña. Me volví hacia un estante próximo y me detuve a examinar su escaso contenido literario, una Biblia del siglo XB3 y un Pilgrim's Progress de la misma época, ilustrado con grotescos grabados sobre madera e impreso por el autor del almanaque Isaiah Thomas, el detestable McNally Christie americana de Corton, Martel y unos cuantos libros más, indudablemente del mismo periodo, cuando de repente mi atención se vio atraída por el inconfundible sonido de unos pasos en la habitación de encima, sorprendido y perplejo al principio, sobre todo tras la falta de respuesta a mis golpes en la puerta. No tardé en concluir que quienquiera que fuese quien caminaba por allí acababa de despertar de un profundo sueño, y menos sorpresa me produjo oír pasos que descendían por la chirriante escalera. Las pisadas eran fuertes, pero parecían encerrar una singular nota de preocupación, una nota que aún me gustó menos si cabe, precisamente porque los pasos eran pesados. Al entrar en la habitación había cerrado la puerta detrás de mí. Al cabo de un rato, tras unos instantes de silencio en que el caminante debió de detenerse y examinar la bicicleta que había dejado en el vestíbulo, oí un desmayo forcejeo en el picaporte y luego vi cómo se abría la artesonada puerta. En medio de la puerta había una persona de tan singular apariencia que si no proferí un grito se debió sin duda a lo que de buena crianza me quedaba. Anciano, con la barba canosa y con unos andrajos por toda ropa, mi anfitrión tenía un semblante y un físico que inspiraba admiración y a la vez respeto. No tendría menos de 1,90 m de estatura, y a pesar de su aspecto general de persona entrada en años y viviendo en la más absoluta miseria, era de complexión fuerte y vigorosa. Su cara, casi oculta por una larga y poblada barba que le cubría por completo las mejillas, y tenía una tez extraordinariamente sonrosada y menos arrugada de lo que cabría esperar, mientras que por encima de ancha frente le caían unas greñas de pelo canoso que escaseaba debido al paso de los años. Sus azules ojos, aunque aún poco inyectados en sangre, parecían inexplicablemente vivos y arrojaban miradas abrasadoras. Si no hubiese sido por su estrafalaria apariencia, aquel hombre tendría una apariencia tan distinguida como importante en su contextura. Ese aspecto desgreñado, no obstante, era lo que hacía repulsivo a pesar de su físico y expresión. No sabría exactamente decir en qué consistía su vestimenta, pues me daba la impresión de que no era sino un montón de harapos sobre un par de gruesas botas de caña. La absoluta falta de limpieza que demostraba excedía toda posible descripción. La apariencia de aquel hombre y el miedo instintivo que inspiraba suscitaron en mí un sentimiento como de hostilidad, hasta el punto de casi estremecer ante la sorpresa y sensación de siniestra incoherencia que me produjo al indicarme con la mano que tomara asiento y dirigirse a mí en una débil y modulada voz de sinsojero tono respetuoso y hospitalario. Su lenguaje era muy extraño, una variante extrema de dialecto yanqui que creía extinguida desde hacía tiempo, y tuve oportunidad de estudiarla atentamente mientras sosteníamos una conversación sentados frente a frente. Sorprendiéndole la lluvia, ¿no?, me dijo a manera de saludo. Por fortuna encontraste cerca la casa y orientóse para llegar hasta aquí. Presúmome que estaba dormido, pero de lo contrario habríale oído que ya no soy joven y necesito dormir largas horas todos los días.
viaja lejos. No circula mucha gente por este camino desde que suprimieron la diligencia de Arkham. Le dije que me dirigía a Arkham y le presenté mis excusas por haber entrado tan bruscamente a su vivienda, tras de lo cual el anciano volvió a tomar la palabra. Alégrame verle, caballero. Apenas se ven caras nuevas por aquí, no tengo mucho con qué entretenerme estos días. Presumo que es de Boston, ¿no? Nunca he estado allí, pero puedo distinguir a un hombre de ciudad con solo verle. Teníamos un maestro para todo el distrito allá por el 84, pero hubo de irse un buen día y nadie ha vuelto a oír hablar de él desde entonces. Al llegar a este punto, el anciano emitió una especie de risa sofocada y no me dio explicación alguna al preguntarle el motivo de la misma. Daba la impresión de estar de muy buen humor, pero tenía las rarezas propias de un hombre de tan harapienta apariencia. Durante algún tiempo siguió hablando sin parar como si se encontrase una febril complacencia en ello, hasta que me dio por preguntarle cómo había llegado a sus manos un libro tan raro como el Regnum Congo de Pigafetta. No me había respuesto de la sorpresa que me causó ver allí aquel libro, y me mostraba un tanto renuente a hablar de él, pero la curiosidad se impuso sobre todo los vagos temores que había ido apoderándose de mí desde la primera mirada que arrojé a aquella casa. Para alivio mío, la pregunta no resultó embarazosa, pues mi anciano anfitrión respondió de manera espontánea y con suficiente elocuencia. Oh, el libro africano, cámbiamelo el capitán Ebenezer Holt por algo mío allá por el año 68, antes de que muriera en la guerra. Algo había en el hombre de Ebenezer Holt que me hizo levantar la vista al instante. Había encontrado a aquel hombre en mis trabajos genealógicos, pero no había logrado encontrar datos suyos desde los tiempos de la Revolución. Me pregunté si aquel hombre podía ayudarme en la tarea en que estaba embarcado, pero decidí aplazar mi pregunta para más adelante. Entre tanto, el anciano prosiguió su relato. Navegó vencer por espacio de muchos años en su mercante de Salem, y no había puerto por el que pasar en el que no se encaprichare de alguna peregrina rareza. Creo que esto lo adquirió en Londres. Gustábale comprar cosas en las tiendas. Una vez fui a su casa en las montañas a vender caballos y vi este libro. Gustaróme los Gustáronme los grabados y lo intercambiamos. Es un libro muy raro. Veamos, he de ponerme los lentes. El anciano escarbó entre sus harapos y extrajo un par de gafas sucias increíblemente antiguas con pequeños lentes octogonales y patillas de acero. Una vez puestas, cogió el volumen que había sobre la mesa y posó las páginas con sumo cuidado. Ebenezer sabía leer algo del libro. Está en latín, sabe, pero yo no puedo. Leyéronme partes 2 o 3 maestros, y también el reverendo Clark, del que se rumorea murió ahogado en la laguna. ¿Acaso entiende usted algo de lo que dice? Le dije que sí, y para demostrárselo le traduje un fragmento del principio. Sí, cometí errores. El anciano no era ningún doctor latinista para corregirme. Además, parecía cándidamente encantado de mi versión inglesa. Su cercanía se iba haciendo cada vez más insoportable, pero no veía la forma de desembrazarme de él sin ofenderle. Me producía regocijo el pueril entusiasmo de aquel ignorante anciano por los grabados de un libro que no podía leer, y me preguntaba si podría siquiera leer los escasos libros en inglés que adornaban la habitación. Esa misma impresión de sencillez descartó una gran parte de la difusa aprensión que hasta entonces había experimentado, y sonreí mientras mi anfitrión proseguía hablando. Extraño cómo los grabados pueden hacerle a uno pensar. Tomemos por ejemplo aquí el comienzo. ¿Viéronse alguna vez árboles como estos, con tan grandes hojas colgadas de las ramas? Y estos hombres no pueden ser negros, pardiez, más bien parecen indios, aun cuando estén en África. Algunas de estas criaturas que se ven aquí miran cual si monos fueran, o medio monos, medio hombres, pero jamás he oído que hubiese nada parecido a esto. Y señaló con el dedo una fabulosa criatura, obra del artista, que podría describirse como una especie de dragón con la cabeza de un lagarto. Pero ahora le mostraré el mejor de todos. Veamos, aquí, hacia la mitad. El habla del anciano se volvió algo más
pastosa y sus ojos cobraron un brillo más resplandeciente, en tanto que sus desmañadas manos, aunque parecían cada vez más torpes, desempeñaban a la perfección su propósito. El libro se abrió en parte por decisión propia y en parte por su consultada con frecuencia aquella página, por la repelente lámina X2 en la que se veía una carnicería en un poblado carníval de Anzique. La sensación de zozobra volvió a apoderarse de mí, aunque mi rostro no reflejó para nada. Lo realmente extraño de aquel grabado era que el artista había pintado a sus africanos como si de hombres blancos se tratase. Los cuartos y piernas que colgaban de las paredes del establecimiento formaban un horrible espectáculo y el carnicero con su hacha resultaba terriblemente incongruente, pero aquel anciano parecía deleitarse tanto con el grabado como a mí me horrorizaba. ¿Qué le parece? ¿A que nunca ha visto por esos mundos nada semejante? Apenas vi lo dije, a Ed Holt, que le encendería a uno y le calentaba la sangre. Cuando leo en las escrituras sobre matanzas, como murieron los medianitas, por ejemplo, vienen, viénenseme a la, viéneseme a la cabeza ideas así, pero no tengo ningún grabado para mostrarle. Aquí uno puede ver todo lo que se precisa. Supongo que es pecado, pero ¿acaso no nacemos y vivimos todos en pecado? Cada vez que miro a esos hombres amputando en pedazos, un hormigueo recorre el cuerpo. No puedo quitar los ojos de encima suyo. Ve cómo el carnicero amputó los pies de un hachazo sobre el banco de la cabeza, y al lado se ve un brazo. El otro está del lado opuesto de él. Mientras el anciano seguía mascullando en su lengua, me sentí presa de un horrendo éxtasis. La expresión de su velluda cara con los lentes encima adquirió caracteres indescriptibles, pero su voz fue desvaneciéndose en lugar de subir de tono. Apenas puedo describir mis propias emociones. Todo el terror que difusamente habría experimentado hasta entonces se apoderó de repente de mí, haciéndome detestar con todas mis fuerzas a aquella anciana y abominable criatura que tenía junto a mí. Su locura, o cuando menos su parcial depravación, parecía de todo punto incuestionable. Su voz se había ido apagando hasta casi no pasar de un susurro, y su tono ronco, más terrible que cualquier chillido, me hacía temblar de estremecimiento al oírla. Como decía, es curioso cómo los grabados le hacen reflexionar a uno, ¿sabe, joven? Refiérame a esta que tenemos delante. Cuando Ed me dio el libro solía mirarla muy a menudo, sobre todo después de oír al reverendo Clark despotricar los domingos tocando con su gran peluca. Espero que no se asuste, joven, de lo que voy a decirle, pero una vez ocurriéseme una diablura. Antes de sacrificar las ovejas para venderlas en el mercado, miraba el grabado. Matar ovejas era mucho más interesante después de mirarlo. La voz del anciano bajó muchísimo de tono en adelante. A veces era tan débil que apenas podía oír sus palabras. Hasta mi llegada el ruido de la lluvia y el batir de los empañados marcos de la ventana, y de repente percibí el estruendo de un trueno cercano, algo muy raro para aquella época del año. Un impresionante resplandor seguido de un fenomenal estrépito hizo estremecer hasta los cimientos de la endeble casa, pero el anciano que no cesaba de susurrar parecía no advertir nada. Matar ovejas era mucho más agradable, pero usted ya sabe, no era tan agradable en verdad. Es extraño cómo llega uno a prendarse de un grabado, pero lo más sagrado, joven, no se lo diga a nadie, pero júrole por Dios que el grabado empezaba a avivarme hambre de alimentos que no podía cultivar ni comprar. Pero no se me perturbe, le pasa algo. A fin de cuentas no hice nada. Preguntábame sencillamente qué habría sucedido de haberlo hecho. Dícese que la carne es buena para el cuerpo humano y que infunde a uno nueva vida, así que pregúntame si el hombre no viviría muchos más años si comiese una carne más igual a la suya. Pero aquí el susurro del anciano se apagó del todo. La interrupción no fue debida al espanto en que me encontraba sumido, ni a la cabeza más fuerte tormenta, en medio de cuyo desatado furor abrí de repente los ojos para verme entre una humeante soledad de ennegrecidas ruinas. El motivo de todo ello fue acontecimiento harto simple, aunque nada corriente. Ante nosotros se encontraba el libro abierto con el grabado mirando repulsivamente hacia arriba. El musitar del anciano las palabras
más igual a la suya. Se oyó un golpecito como un chapoteo y algo se dejó de ver en el papel amarillento de aquel tomo abierto del revés. En un principio pensé si sería alguna gota de lluvia procedente de una grieta en el tejado, pero la lluvia no es roja. En la carnicería de los caníbales de Anzique relucía pintorescamente una pequeña salpicadura de color rojo, incrementando intensidad al ya de por sí espantoso grabado. Al verlo, el anciano dejó de susurrar, incluso antes de que mi horrorizada expresión le obligase a hacerlo. De pronto echó una mirada al piso de la habitación de donde había salido una hora antes. Seguí la trayectoria de su mirada y vi justo encima de nosotros, en la escayola suelta del antiguo techo, una gran mancha irregular como de carmesí húmedo, que daba incluso la impresión de ampliarse cuanto más se miraba. No grité ni me moví un ápice de donde estaba, simplemente cerré los ojos. Un momento después descargó el más titánico rayo que imaginase cabe, haciendo saltar por los aires aquella maldita casa de indescifrables secretos y relegado todo al olvido, con lo que mi mente se salvó. El templo. El 20 de agosto de 1917, yo, Karl Heinz Graf von Alterberg Einstein, Albert von Albert Ehrenstein, capitán de corbeta de la Marina Imperial Alemana y comandante del submarino U-29, depositó esta botella con este informe en el Océano Atlántico, en un punto que desconozco, pero que probablemente se encuentra alrededor de los 20 latitud norte, 35 longitud oeste, donde yace mi barco, fuera de combate en el fondo del océano. Lo hago porque quiero que se sepan públicamente ciertos hechos insólitos, ya que con toda probabilidad no sobreviviré para poder proporcionarles datos en persona, toda vez que las circunstancias que me rodean son tan amenazadoras como extraordinarias, entre las que se incluye no solo el IJ-29 inutilizado, sino también el derrumbamiento de mi férrea voluntad alemana de la manera más desastrosa, la tarde del 18 de junio, de junio, tal como se informó por radio al U-61 con destino a Kiel. Torpedeamos el carguero británico Victory, que iba de Nueva York a Liverpool en la situación 4516 latitud norte, 280-34 longitud oeste, permitiendo a la tripulación que abandonase el buque en botes a fin de obtener una buena filmación de la escena para los archivos del almirantazgo. El barco se hundió formidablemente de proa, sacó la popa fuera del agua y se zambulló perpendicularmente hacia el fondo del mar. Nuestra cámara no perdió detalle y siento que tan valiosa película no llegue jamás a Berlín. Después hundimos los botes salvavidas con nuestros cañones y nos sumergimos. Cuando salimos a la superficie hasta el atardecer, encontramos en nuestra cubierta el cuerpo de un marinero con las manos atenazadas a la barandilla de forma curiosa. El pobre diablo era joven, más bien moreno y muy guapo. Probablemente era italiano o griego y pertenecía sin duda a la tripulación del Victory. Evidentemente había buscado refugio en la misma nave que se había visto obligada a destruir la suya. Una víctima más de esta injusta guerra de agresión que los perros ingleses mantienen contra la patria. Nuestros hombres le registraron en busca de cuerpos y encontraron en el bolsillo de su marinera un trozo de marfil muy extraño, tallado, que representaba una cabeza de joven con una corona de laurel. Mi oficial, el alférez de navío Clense, opinó que el objeto era muy antiguo y de gran valor artístico, así que se lo confiscó a los hombres y se lo quedó, pero ni a él ni a mí se nos sugería cómo habría llegado a manos de un simple marinero. Al ser arrojado el muerto por la borda, acontecieron dos incidentes que produjeron gran inquietud entre la tripulación. Le habían cerrado los ojos al infeliz, pero al despertar su cuerpo de la barandilla se le volvieron a abrir y muchos tuvieron la curiosa impresión de que miraron fijamente y como burla a Schmidt y a Zimmer, que estaban inclinados sobre su cadáver. Al contramaestre Müller, hombre maduro que habría llegado más lejos de no haber sido un cochino y supersticioso alsaciano, le excitó de tal manera esta impresión que continuó observando el cadáver en el agua y juró que tras sumergirse un poco colocó los brazos y las piernas en posición de nado y desapareció velozmente bajo las olas y en dirección
en dirección sur. A Kensler y a mí no nos gustaron estas muestras de ignorancia propias de Paletos y reprendimos severamente a los hombres, especialmente a Müller. Al día siguiente se creó una situación muy molesta debido a la indisposición de algunos miembros de la tripulación. Indudablemente sufrían cierta tensión nerviosa a causa de nuestro largo viaje y habían sufrido pesadillas. Algunos parecían totalmente aturdidos y torpes, así que después de comprobar yo personalmente que su debilidad no era simulada, les revelé de sus obligaciones. El mar estaba algo encrespado, de manera que descendimos a una profundidad en la que el olaje era menos molesto. Aquí reinaba una calma relativa, pese a cierta misteriosa corriente en dirección sur que no logramos localizar en nuestras cartas oceanográficas. Los lamentos de los enfermos eran debidamente molestos, pero puesto que no parecían desmoralizar al resto de la tripulación, no recurrimos a medidas extremas. Nuestro plan era permanecer donde estábamos e interceptar al transatlántico de Dacia, mencionado en la información de nuestros agentes de Nueva York. A primera hora de la tarde salimos a superficie y encontramos la mar menos movida. El humo de un barco de guerra apareció en el horizonte, pero la distancia y nuestra habilidad para sumergirnos impidieron todo peligro. Lo que más nos preocupaba eran las cosas que decía el contramaestre Müller, cada vez más incoherentes. A medida que se iba haciendo de noche, se encontraba en un lamentable estado de puerilidad, balbuceaba insateces. Insensateces y hablaba de muertos que pasaban por delante de las portillas sumergidas, de cadáveres que le miraban fijamente a los que él reconocía a pesar de lo hinchados que estaban, ya que los había visto ahogarse durante nuestras victoriosas hazañas germanas, y decía que el joven que habíamos arrojado por la borda iba a la cabeza. Esto resultaba sumamente espantoso e insensato, así que ordenamos que le encerrasen y le administrasen una sana relación de latigazos. A los hombres no les gustó esta clase de castigo, pero era necesaria la disciplina. Igualmente nos negamos a la petición que vino a presentar una delegación encabezada por el marinero Zimmer, de que arrojamos al mar la cabeza tallada en marfil. El 20 de junio los marineros von Schmidt, que había caído enfermos el día anterior, se volvieron locos violentos. Lamento no tener un médico entre nosotros, en nuestros oficiales, ya que las vidas alemanas son preciosas, pero los constantes delirios de los dos hombres sobre una terrible maldición trastornaban enormemente la disciplina, así que tomamos drásticas medidas. La tripulación aceptó el hecho con desabrimiento, pero pareció serenar a Müller, que en adelante no volvió a causar problemas.